En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tus alabanzas. Este es el día en que actuó el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Esta es una oración matutina diaria, pero no la versión larga, sino la versión cortita para individuos y familias. Vamos a poner la cámara como tiene que ser para no quedar en el puro suelo. Muy bien, hoy vamos a hacer una reflexión muy breve en relación con hechos muy graves que están ocurriendo en la ciudad de Jerusalén y en la región de Palestina. Para eso nos vamos a valer de un escrito que realizó Juan Stam, que de Dios goce hoy día, hace muy poco murió, y que fue escrito el 17 de octubre del 2011. Primero vamos a recordar quiénes somos nosotros. Somos la Comunión Libre, Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Fue fundada el 2 de noviembre de 1897. Fue una separación, pero caminando juntos, que ocurrió, la primera, en el territorio de Inglaterra. Y de ahí se ha extendido a todo el mundo, incluido Costa Rica. Actualmente la Comunión Anglicana Libre Internacional se ha convertido en la comunión internacional de iglesias, miembros y ministerios en muchos países del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, África, India, Pakistán, América del Sur, Centroamérica, Costa Rica dentro de ellos, Rusia, Escandinavia y otros. Tiene una nueva forma de ver las cosas que se llama camino intermedio. Permite una gran libertad y diversidad de ideas dentro de las áreas de la interpretación bíblica, razón y tradición existentes desde muchas variaciones de la doctrina y la práctica dentro de nuestras iglesias, ministerios y dentro de nuestras diversas provincias. El tema que quiero reflexionar el día de hoy tiene que ver con aquellas justificaciones que pretendidamente desde la Biblia, pero del Antiguo Testamento, no del Nuevo, pretenden justificar crímenes que realizan los sionistas, el Estado sionista ateo de Israel en un holocausto contra los palestinos que se está llevando a cabo hoy en día. ¿Qué nos dice Juan Stam? Muchos evangélicos, probablemente la mayoría por lo menos de los Estados Unidos, defienden desde la Biblia el actual Estado israelí. Por los mismos argumentos rechazaron los reclamos palestinos de una parte del territorio que antes ocupaban. Estos evangélicos ven la formación del Estado israelí como un evidente cumplimiento profético maravilloso e impactante y hasta una prueba de la veracidad de la Biblia. Es para ellos también una señal de la pronta venida de Cristo. Esta es una teología sionista evangélica.
Israel es el reloj de Dios. En cuanto a este tema hay algo que me sorprende mucho. Ningún pasaje del Nuevo Testamento señala tal cosa. Jesús profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. Pero no procedió a anunciar la reconstrucción de esa ciudad, mucho menos el restablecimiento de un futuro Estado israelí. Según la versión en Lucas, después de la destrucción, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Lucas 21, versículo 24. A esto sigue en los tres evangelios sinópticos no un Estado israelí, sino el retorno de Cristo. Esto me parece significativo. ¿Cómo es posible que las escrituras hebreas, Antiguo Testamento, dicen una cosa y las escrituras cristianas, Nuevo Testamento, digan otra? Quiero hacer unos comentarios al respecto sin pretender agotar el tema y las evidencias al respecto. Son numerosos los pasajes del Antiguo Testamento que prometen tierra a Israel a inicios de la historia de la salvación. Dios llama a Abraham a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículos 1 al 7, para formar ahí un pueblo como una nación grande. 12, versículo 2, 18, versículo 18. Los defensores evangélicos del sionismo citan una larga cadena de textos muy explícitos. Yo te daré a ti, Abraham, y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Ve y recorre el país a lo largo y lo ancho, porque así lo haré. Génesis 13, versículos 15 al 17, capítulo 17, versículo 8, capítulo 48, versículos 3 y 4. Tú les prometiste a Abraham, Isaac y Jacob que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Éxodo 32, versículo 13. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hiitas, hasta el mar Mediterráneo, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Josué, capítulo 1, versos 3 y 4, Deuteronomio 11, versos 24 y 25, el capítulo 34, versículo 4. ¿No fuiste tú, les dijo, para siempre? ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, Esdras 9, versículo 12. Entre muchos otros textos están también Isaías 34, versículo 17, Jeremías 7, verso 7, capítulo 25, verso 5, Ezequiel 37, verso 25, Joel capítulo 3, verso 20. Siendo tan enfática y repetitiva esta enseñanza en las escrituras hebreas, ¿cómo podemos explicar su ausencia en las escrituras cristianas? Aun cuando Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. En los tiempos del Nuevo Testamento, toda la tierra de Israel estaba ocupada por el Imperio Romano. Después de la caída de Roma pasaron largos siglos hasta el 20, sin existir ningún Estado israelí sobre la faz de la tierra.
Si la promesa fue para siempre, ¿cómo pueden caber tales paréntesis de muchos siglos en una promesa supuestamente perpetua? El requisito primero e indispensable para entender el Antiguo Testamento es el de siempre interpretarlo en primer lugar dentro de su propio contexto y solo después en el contexto del Nuevo Testamento o del siglo XXI. Eso debe aplicarse a la semántica de su lenguaje, la problemática a que responden sus afirmaciones, el contexto de cada pasaje. Conocemos con un detalle importante en cuanto al uso del idioma hebreo. Aunque parezca extraño, el idioma hebreo no contiene la palabra siempre en su vocabulario, no la tiene, ni mucho menos la palabra eterno. Para esa idea empleaba mayormente la frase por los siglos o por los siglos de los siglos o frases similares. La idea básica del siglo, Yolam en hebreo, es tiempo largo, a menudo pasado remoto o futuro remoto. Puede ser un periodo largo sin principio ni fin. El Dios sempiterno. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Pero también largo con principio desde pasado remoto o con fin hasta un futuro remoto. La ocupación por Israel de Palestina tuvo un principio y debe tener un fin. Lo que es el adjetivo siempre se refiere. Por eso la palabra siempre, en términos similares en las promesas de tierra, no significan necesariamente que dicha promesa constituya un título de propiedad para el actual gobierno israelí. Un pasaje revelador de este tema está en Jeremías 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca sería más mi nación especial. Repito, si alguna vez fallaran estas leyes, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación. La actitud hacia el judaísmo en el Nuevo Testamento parece ambivalente. Juan de Patmos, autor del Apocalipsis, era también judío de nacimiento, palestinense de origen, pero tenía otra actitud. Describe a los judíos de Esmirna y los de Filadelfia como sinagoga de Satanás, aparentemente por su colaboración con el satánico imperio romano y por haber delatado a los cristianos ante las autoridades romanas. El mismo Jesús en su polémica contra los poderosos líderes judíos exclamó, comillas, estas son las palabras de Jesucristo. Por eso les digo que cuando el reino de Dios
Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Repito la frase de Jesús. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 43. Que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde. Amén. Ya ven que no hay un derecho divino para que el Estado ateo sionista posea esas tierras. Por el contrario, están descalificados por nuestro Salvador Jesucristo. Todos los creyentes, los que confesamos a Jesús, que Jesús es el Mesías y nuestro Salvador, y somos bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo. Y esto es lo que debemos creer, porque hay una evolución muy grande en la revelación de Dios y el mal comportamiento que tuvieron los judíos una buena mayoría, al rechazar a Jesús como el Mesías. De nuevo, nuestra bendición, que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y guarde. Amén. Los espero para la Eucaristía, para todos los oficios que vamos celebrando, especialmente para la Eucaristía que se lleva a cabo los domingos a las 10 de la mañana en la misión de la Natividad. Hasta luego, amigos.